Dice que Éxodo, Shemot 12:14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día, o sea, hoy, que empezó ayer, a las 6, el primer día habrá santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces, hoy no es Shabbat, o si no, tampoco se dijera que se podía cocinar. Es un día especial, es una santa convocación, pero podemos cocinar, podemos hacer esa obra de trabajo. Entonces, por eso no es Shabbat. Ahí entendemos que no es Shabbat porque permite que cocinemos, que preparemos alimentos, cuando en Shabbat dice que ni siquiera preparemos alimentos. No prenderás fuego. Entonces, hoy es un día especial, una santa convocación, un Yom Tov. Por eso no nos vamos a reunir mañana y tarde, sino este ratito de la mañana, para hacer caso de que es una santa convocación y luego podamos estar en nuestras casas celebrando. ¿Cuál es la dinámica del día de hoy? No va a ser una clase magistral, sino que va a ser preguntas y respuestas acerca de la fiesta de Pascua, de panes sin levadura y de primicias, que se estaría celebrando mañana, primicias. Entonces, en Shabbat vamos a seguir hablando de estas fiestas, pero hoy vamos a aprovechar para hacer preguntas diversas. Va a ser como un tiempo de fogueo de preguntas y respuestas, y todos tenemos derecho también a aportar. De pronto que hayamos leído, que hayamos visto, que recordemos en la palabra, que podamos traer, entre más versículos traigamos mejor, porque podemos inventar las cosas. Cosas que no sepamos, pues las dejamos pendientes para investigarlas y para traerlas en Shabbat y explicarles y darles una claridad más grande. Pero hoy la dinámica no es clase, sino preguntas y respuestas. Entonces, no sé de pronto quién de ustedes quiera tener una palabra de oración para iniciar hoy esta reunión diferente de buen día, de Yom Tov. Angélica. Al de ocasión. No, es que vi que estaba moviendo la boca y yo dije, ay, ella quiere. Mi jefe. Que me estaba escribiendo que una prima de ella que trabaja en una unidad médica, un señor que vive ahí, que es joven, deportista y todo, murió de COVID. Y pues que se les hacía raro porque estaba muy sano, muy todo, y se murió de COVID, y que ella estaba tratando de llamar a la esposa y al parecer no le contestaba. Entonces, que no sabe si estaba enferma también o qué pasa. Entonces me estaba escribiendo a él que está preocupada, entonces que estaba orando y que no sé qué. Bueno, pues hay que confiar en el Señor y tomar las medidas necesarias. Ya. Entonces ella se preocupa por todos porque pues están trabajando y tienen contacto con la gente y todo, entonces eso es lo que más le preocupa a ella. Bueno, entonces, ¿quién quiere orar? ¿Tú? Yo, a ver. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos, Señor, por permitirnos dar esta oportunidad, Señor, de poder respirar nuevamente, Señor, de poder ver la luz, de poder ver el sol, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, está con nosotros, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, tu Hijo amado, Señor. Nos presentamos hoy, Señor, para que seas tú obrando en nosotros, Señor, para que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, capacitándonos en este tiempo, Señor, y confiando en ti, sabiendo que tú eres el dueño de todo, Señor, que sin ti nada somos, Señor, que contigo, Señor, tenemos todo lo mejor, Señor.
que contigo, Señor, estamos más que confiados porque tú eres nuestra roca de salvación, Señor. Gracias en esta mañana, Señor, por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias, Señor, porque sabemos que tú la tienes, Señor, acogida en tu mano, Señor. Gracias por cada uno de los que están afuera, Señor, en otros países, Señor, bendito Dios, primos, amigos, Señor, hoy los bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre Celestial, que seas tú en medio de ellos, Señor, que tu Espíritu esté en medio de ellos, Señor, acompañándolos, Señor, en este día, en esta mañana, Señor, que las personas, Señor, que se encuentren en este momento enfermas, Señor, tú, Señor, las guardes, Señor, y les des la fuerza, Señor, y la fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, amado Dios, porque has proveído, Señor, en cada una de nuestras familias, Señor, has traído provisión, Señor. No nos has dejado, Señor, sin el alimento, bendito Dios. Gracias porque tú eres nuestro dador, Señor. En esta mañana, Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, Señor, y tú, Señor, estarás, Señor, con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y entonces, ¿cuántas Pascuas celebró Yeshua? ¿33? ¿No? Digo yo. Bien, hay muchas cosas que, digamos, exactamente de la vida de Yeshua no es posible nosotros contarlas, sino que nos toca mirarlas históricamente, tradicionalmente, pero no tenemos seguridad exacta, ni histórica ni verídica en el libro. Seguro, Yeshua cumplió y celebró 32 Pascuas. La número 33 es donde hay muchas dudas. Y podemos encontrar en internet y en estudios diferentes posiciones. Gracias a Dios, ninguna de estas posiciones afecta nuestra salvación ni nuestra posición en el Señor. Y esa es una gran ventaja. Porque la última Pascua, en el año 33 de Yeshua, nos asalta varias dudas. Y hemos encontrado dos posiciones rabínicas mesiánicas y rabínicas ortodoxas. No hay problema, pero son rabínicas, de lo que pudo pasar en el año 33 de Yeshua. Porque los rabinos ortodoxos aceptan que Yeshua vivió y que como rabino celebró Pascua. Pero es donde viene nuestra pregunta, porque si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él tenía que ser sacrificado en los tiempos que dice la palabra que sea sacrificado el Cordero. Entonces Yeshua entra el día 10 de Nisan a Jerusalén y es cuando pasa los ramos, que la gente le da la bienvenida porque está esperando que sea el Mesías. Entonces miren cómo se cumple la palabra cuando Yeshua entra a Jerusalén, entra en el día 10 de Nisan o 10 de Aviv. Y toda la gente le da la bienvenida y le está diciendo, oh sana al hijo de David. Oh Señor, sálvanos, hijo de David, sálvanos. Y según Éxodo 12, el día 10 de Aviv, la gente entraba el Cordero a su casa. Ahí está ese cumplimiento profético de lo que Yeshua está cumpliendo Shemot 12, porque él no va a incumplir su palabra. El día 10 de Aviv, él entra a Jerusalén y la gente le da la bienvenida a su casa. Y es cuando son las ramas que les echan y todo el cuento, y Hosana y todo el mundo feliz, porque pensaba que ese era el que los iba a libertar en ese momento, políticamente, económicamente, de la situación que ellos vivían.
Entonces, el 10 de Aviv entra Yeshua a Jerusalén, le dan semejante bienvenida, él entra en un pollino de asna, así se cumple la profecía que está escrita, y que él entraría en un pollino. Pasan esos 2 días y luego él le dice a los discípulos que vayan a determinada casa a preparar la cena del Señor o la Pascua, la fiesta. Pero el cordero tenía que ser sacrificado a los 14 días. Y si él celebró que el cordero era sacrificado, ¿a qué horas lo sacrifican a él? Y ahí es donde uno dice, no tenemos una evidencia exacta como en otras ocasiones que dice a los 14 días del mes de Aviv o del primer mes pasó esto y esto y esto y esto. Entonces hay 2 posiciones, ninguna de las 2 comprobadas porque no se tiene cómo comprobar, pero válidas. Unas personas y una rama dice que Yeshua no celebró Pesach porque él cuando fue llevado en toda la noche a donde Pilato y que lo imponieron para allí, vaya para allá, y yo no lo tengo, entonces vayan ustedes y llévenlo. Toda esa noche él se presentó aún al Sanedrín judío y ningún judío iba a estar en el Sanedrín porque iban a estar celebrando la noche de Pascua. Entonces, la primera posición que dice Yeshua no celebró Pascua, hizo una cena festiva con sus discípulos, como todo rabino hace una cena festiva. Ellos dicen, hay una costumbre, y es que los rabinos se reúnen con sus discípulos y sus allegados, sus hijos espirituales, se reúnen la noche anterior a Pesach para tener una cena festiva pre-Pesach, para que al otro día sus discípulos vayan a celebrar Pascua a sus casas de familia. Es lógica, es una posición lógica, es una costumbre que todavía se tiene, y entonces por eso muchos dicen Yeshua no pudo celebrar Pesach en el año 33. Él, como buen rabino, invitó a sus discípulos a hacer la cena festiva pre-Pascua, la noche anterior a Pascua, para que al otro día todos sus discípulos se fueran a sus casas a celebrar como manda la palabra que se celebre. Y tiene lógica. Por ejemplo, Pedro era casado. Y no está bien visto que un hombre casado esté por fuera celebrando Pascua con sus amigos y su mujer y su familia en la casa solos, porque él como cabeza sacerdotal era necesario para el ceder de Pascua. Y nos imaginamos que no solo Pedro era casado, sino más, pero sabemos porque Yeshua sana a la suegra de Pedro, que Pedro era casado. Ahí está esa evidencia. Bajo ese criterio uno dice, es lógico lo que dicen esta parte espiritual y religiosa de que Yeshua no celebra la Pascua número 33, sino que hizo la cena festiva el día anterior para que sus discípulos y él mismo salieran a celebrar a sus casas. Es lógico, no hay evidencia, y aparte de eso, ellos dan, aparte de Pedro, que era el discípulo casado y no tenía por qué estar fuera de su familia celebrando la Pascua, porque Shemot 12 dice que debe celebrarse en familia, y eso no lo iba a invalidar el Señor. Tienen toda la razón. Ellos presentan una segunda prueba bastante fuerte y que tienen también asidero. Si cada uno para la cena de Pascua limpia su casa bien de levadura, ¿cómo el Sanedrín judío, la noche que entregan al Mesías, se puede reunir en una reunión extraordinaria si ellos están en la cena de Pascua y nadie está por fuera? Y mucho menos le iban a negociar a Judas, la cabeza del Mesías, por 30 monedas de plata,
en una noche festiva de Pesaj, porque no se hacen negocios. Y es donde uno dice, tienen razón. Y la tercera evidencia de esta parte que dice, Yeshua no celebró la Pascua 33, tiene más razón todavía. Yeshua, el día 13 de Aviv, o sea, un día antes de Pesaj, celebra la cena festiva con sus discípulos. Salen después de cantar al huerto a orar. Allí lo cogen en la cena de la noche del 13. Lo llevan al Sanedrín judío porque todavía se podían reunir, no estaban celebrando Pascua. Pero los judíos están muy afanados en deshacerse, entre comillas, de Yeshua, porque es que ya viene la celebración de Pascua. Ellos no se pueden quedar ahí en un tema político con este señor Yeshua, con este rabino, porque a ellos les afana irse a sus casas a celebrar. Entonces rápidamente el Sanedrín le dice a Pilato, no, él es judío y él ha hecho esto, pero usted es el que tiene que juzgarlo políticamente, chaito, y nosotros nos vamos a celebrar Pascua. Y Yeshua toda esa noche es tratado, maltratado por los romanos, de todo, y a la mañana siguiente, en el día 14 de Aviv, sale por las calles como cordero llevado al matadero para ser sacrificado y que coincida con el día 14 de Aviv, cumpliéndose así exactamente la orden que da el Señor en Éxodo o en Shemot 12. Cuando uno ve estas pruebas, uno dice, es muy posible que así haya sido. Es muy posible que como nosotros no tenemos rabinos en nuestro entorno, ni conocemos estas tradiciones, uno siempre decía, no, Yeshua sí celebró la Pascua 33, pero si él hace esa Pascua, normalmente él viene a ser sacrificado el 15 y casi el 16 de Aviv. Y no tendría lógica que Yeshua hubiera presentado sacrificios porque ahí había templo. Cuando Yeshua estaba vivo había templo. No era lógico que él presentara como cordero que quita el pecado del mundo, otro cordero para sacrificar en el día señalado. Entonces, esta posición rabínica defiende que Yeshua, la cena 33 de Pascua, él no la celebró, porque ya en la cena 33, el cordero fue él, y él entregó su vida en esa Pascua. Hay que tener en cuenta que hay una parte también en donde el cordero tenía una preparación, o una, por así decirlo, antes del sacrificio tenía que tener unas normas puntuales, ¿no? Donde se revisaba, se miraba, se limpiaba antes de hacer el sacrificio y todo esto. Entonces, si se miraban los tiempos en los que Yeshua estaba haciendo este tema, y si hubiera pasado los tiempos no teniendo en cuenta la posición rabínica y todo lo que está, no hubiese alcanzado o no hubiese sido, porque no era que tomáramos el animal y que de una vez se sacrificara, no, el animal tenía una preparación antes de darle el sacrificio. Entonces cuando se miran los libros mesiánicos es donde se muestra que entre las partes está todo esto, en lo que dice que a Yeshua lo maltrataron los romanos, lo miraron, no solo lo miraron los romanos, sino lo hicieron la inspección, todos los judíos, o en este caso el sumo sacerdote del tiempo, de ese tiempo en el que miraban realmente si era o no era, y todas estas cosas. Entonces ahí se ajustan entre las tantas esta parte donde se puede empezar a encajar, por así decirlo, el mapa, que no está muy claro, pero que empezando a mirar
versus lo que nos muestra en Shemot, es donde podemos decir nosotros que Yeshua empieza a cumplir cada una de esas facetas y en las que al final se da. Ahora, hay algo histórico y importante que hay que tener en cuenta, y es que en ese tiempo no había tecnología. Y al no haber tecnología, así como en el caso puntual que es un Rosh Hodesh o un cabeza de mes, pasaba una cosa muy particular. Dice la tradición oral o la Torah oral, el Talmud habla en el que cuando era un inicio de mes es cuando está la luna lo más delgadita. Tenían que haber 2 testigos, y en estos 2 testigos pasaba algo. Estaban en la ciudad y veían que la luna salía y hagamos de cuenta que había un testigo que daba un anuncio: Rosh Hodesh, Rosh Hodesh. Posterior a ese anuncio tenía que haber otro testigo que realmente dijera que sí, era Rosh Hodesh o cabeza de mes. Entonces, si aparecía otro testigo, Rosh Hodesh, salían los sumos sacerdotes y miraban y decían, es Rosh Hodesh, entonces mandemos al mensajero. Y mandar el mensajero por todas las ciudades era que tenía que irse a caballo por todas las ciudades y se demoraba más. Entonces, una de las alternativas que tomaron fue que entre los montes ponían unas hogueras gigantescas y el mensajero iba de una colina, por así decirlo, a otra, y decían Rosh Hodesh. Es por eso que en la diáspora, cuando se está el pueblo fuera de Jerusalén, en algunos casos dice que la festividad son 2 días, a diferencia de Jerusalén, que es 1, pero en las ciudades dicen que son 2. ¿Por qué? Por esa circunstancia, porque no se tenía el tiempo para poder decir es Rosh Hodesh. Entonces, en estos momentos que ya tenemos calendario, que ya sabemos que es el calendario lunar, nos podemos ajustar todos y decir, Rosh Hodesh es pasado mañana, tal día, y se tiene. En ese tiempo no se tenía, y menos cuando la parte de Roma y todo esto manejaba ya calendario solar, no lunar, como realmente la Torah muestra que es. Y la otra parte que dice que Yeshua sí celebró la Pascua. Esta es la primera parte que dicen que no, muestran evidencias bíblicas y uno dice tienen razón y puede ser. De hecho, si vemos desde que Yeshua entra a Jerusalén en Mateo 22, Mateo 21, cuando él entra a Jerusalén, de ahí para allá esos 3 días, él se la pasa hablando de eventos futuros y de parábolas de lo que vendrá. Él acelera en esos 3 días toda su palabra. Y si vemos de Mateo 21 a Mateo 25, todas hablan de parábolas futuras. Entonces Yeshua sabe que ya su tiempo llegó y está acabando de decir todo, y esos 2 o 3 días aprovechan para estar preparando a su pueblo con evidencia bíblica. Y uno dice, ok, tienen razón. De hecho, Judas Iscariote hace todo esto después de que él es ungido en Betania, después de todo eso, dice uno, listo, él lo hace de esa manera y él lo trabaja así. En esos 2 o 3 días da evidencias proféticas. Y uno dice, sí, tienen razón en decir esa parte que de pronto él no celebró la Pascua, sino una cena festiva antes de. Y a veces uno lee y uno no entiende. Yo la verdad, uno siempre lee y uno dice, pero es que el Señor les anunció que ahí había un traidor entre ellos y ellos como no se dan cuenta, o sea, se los dice de frente. Y ahí sí, como dice el chiste, seré yo maestro, o sea, como que uno dice,
¿por qué no se dieron cuenta si él se los dijo de frente? Pero si él está en una cena prepascua la noche anterior y les dice, como dice por ejemplo Mateo 26, 21, mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y él les dijo, el que meta la mano en el plato conmigo ese es. Y vieron a Judas y no les pasó nada. Y uno dice, el Señor se los mostró y ellos porque no se dieron cuenta. Entonces los que defienden esta posición que Yeshua no alcanzó a celebrar Pesach 33 dicen, era una cena preparatoria de Pascua. Y el Señor lo que está es haciendo como una obra de teatro, les está relatando lo que pasaba en Pesach. Y era que un cordero era entregado. Y ellos por eso cuando él decía eso, ellos se entristecieron, ay Señor, seré yo, pero no estaban en el ceder de Pascua porque en el ceder de Pascua nunca dice esto. El Señor los estaba preparando y charlando y ellos estaban tan pendientes que se entristecían y vieron que Judas metió la mano en el plato, pero nadie dijo ese es el traidor, sino que dicen el maestro ha venido enseñándonos por parábolas. Y ahora nos está trayendo otra enseñanza, tan bonito el Señor. Y uno dice, tienes razón esa parte. Y otra prueba de que Yeshua no celebró la Pascua número 33, según esta parte de estudiosos de la Torá, es que dicen que cuando pasa eso, al momentito sale Judas de la cena. Y a ningún discípulo le molestó que él saliera. Cuando el ceder de Pascua es tan lógico que estemos todos juntos celebrando, ¿por qué tenía que irse él? Pero si en la noche anterior a Pascua, a todos se les hizo normal que Judas saliera antes de ellos porque era el que manejaba la economía. Muy seguramente tenía que hacer una compra de último momento, tenía que ir a hacer algo antes de que en la noche siguiente sí se celebrara Pascua. Y uno dice, es lógico, tiene sentido lo que ellos dicen, porque en la noche de Pascua, ¿él por qué tenía que retirarse? Si en la noche de Pascua estamos todos juntos, es más, en ese tiempo de Yeshua menos que salían, porque ellos sí que estaban recordando que había una marca, había habido una marca de sangre en los dinteles de las puertas y no tocaba salir. Entonces dice uno, miren lo interesante y lo que uno nunca analiza. De hecho, Judas en la cena le dice, ¿seré yo maestro? Y Yeshua le dice, tú lo has dicho. O sea, le dije, sí, eres tú. Y él al momentico lo que sale es que cuando dijo eso, sí, tú lo has dicho, bueno, salió y se fue. En la noche de Pascua eso no pasa. Nunca en un ceder le preguntan a uno si será uno el que entregó al Mesías. Nunca. Y nadie sale en la noche de Pascua. Entonces, cuando uno ve estas cosas, dice uno, es interesante. Es interesante ver esta posición teológica y estudiosa de si realmente nosotros pudimos celebrar o no. El Señor celebró la noche 33, la cena de Pascua. Y hay bastantes evidencias donde uno se pone a decir, sí, es posible que no haya sido así y que no se haya celebrado la noche 33 de Pascua por parte de Yeshua. Y con razón en la noche previa a Pascua, haciéndoles un ensayo del pan y del vino, le dice a los discípulos, yo no voy a volver a beber esta copa hasta que la beba con ustedes en el reino. O sea que él parece que no hubiera alcanzado a celebrar Pascua. Y él sí tenía en su corazón que no la iba a volver a celebrar. Y dice, no la voy a volver a celebrar. En el versículo 26-29 de Mateo dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que yo lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre.
en ningún momento dice voy a volver a celebrar la fiesta, sino a beber el fruto de la vid que se celebra en Pesaj. Y es la primera bendición. Esas son las pruebas teológicas que tienen los estudiosos que dicen que Yeshua no celebró la Pascua 33. Y uno dice, son bastantes, son buenas evidencias y tienen mucha lógica. Sobre todo la parte del Sanedrín. El Sanedrín no iba a romper la cena de Pascua para ponerse a ir esa noche a una última hora, porque todo Israel está encerrado en su casa. ¿Quién les iba a pasar el anuncio? ¿Cómo Judas y otros judíos iban a estar en el huerto de Getsemaní prendiendo a Yeshua si cada uno está en su casa? Y ahí es donde uno dice, tiene lógica lo que dicen estos estudiosos. Como la palabra no lo dice exactamente, ellos han basado sus estudios en todas las tradiciones y todo lo que sucede, y es lógico. Pero hay otra parte de teólogos y de estudiosos de la Torá que dicen Yeshua sí celebró la cena de Pascua, número 33. Lo que pasa es que empezó esa noche la cena de Pascua, terminó, se fue al monte, estaba orando, y como ya había acabado el Seder de Pascua, muchos judíos habían salido. Lo prendieron, pasa esa madrugada en Roma, lo sacan y alcanza a ser sacrificado en el día del 14 de Nisan. Y uno dice, también tiene un asidero que puede ser lógico de lo que haya podido ser celebrado. Lo extraño es que tantos judíos estuvieran por fuera de la casa después de celebrar Pesaj, más en ese tiempo, que no habían tiendas, ni carulla, ni nada de eso para salir a buscar nada a la tienda. Entonces, es interesante, también ven esa posición, pero ninguna de las dos tiene una prueba fehaciente, porque en los evangelios no se habla del día específico. Hoy 14 de Nisan o tal día, entonces lo dejan a uno sin poder ver, pero uno dice, nosotros ya viendo estas dos posiciones, yo alcanzaría a pensar y a creer con los estudiosos teólogos que dicen que no hubo una cena de Pascua 33 del Mesías. Si alguno de ustedes lo creen, no hay problema, porque eso no afecta nuestra salvación ni nuestra vida de santidad. Pero es que realmente sí ofrecen muchísima evidencia lógica de que el Señor no alcanzó a celebrar la cena de Pascua, porque Él mismo se tenía que dar como cordero. Él mismo tenía que darse. Entonces, no sé si aquí hay preguntas, hay sugerencias, ustedes se acuerdan de otros versículos que nos puedan clarificar o ratificar o ayudar en esta parte. Mira, yo estaba leyendo justamente Mateo 26 y me quedé con esta cita que es Mateo 26, 19, ¿sí? Y dice, y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. Ajá. Esto sería como adverso a lo que estamos hablando, ¿verdad? Es que son las dos posiciones que tenemos derecho a tener todos. Por eso hoy estamos presentando estas dos posiciones, porque las dos tienen asideros bíblicos fuertes. Y uno dice, sí, claro, ellos celebraban la Pascua, pero es que Pesaj no solo era esa noche, era desde el día en que empezaba el mes de Aviv. Desde el 1 de Aviv el Señor estaba a ellos preparándolos, y a partir del 10 se tomaba el cordero, y ahí ya había Pascua. Entonces uno dice, es bastante fuerte
y bastante evidente que uno dice, si la celebraron o esta cena fue una cena pre-Pascua. Está también el sesgo, está también el sesgo de los 2 días. Porque no había el calendario donde yo dijera, hoy es, ¿sí? Sino tenían que mandar un mensajero. De hecho, Yeshua era de la secta de los fariseos. Y los saduceos tenían otra costumbre. Porque es que son tantas cosas que de verdad a uno no le enseñaron. Y estoy recordando en este momento que escuchamos algo sobre los saduceos y los fariseos. Los fariseos aceptaban los 2 días de los mensajeros. O sea que la luna nueva pudo empezar ayer miércoles, pero hasta hoy jueves llegó el mensajero diciendo que es cabeza de mes, entonces para mí no fue ayer, para mí es hoy. Porque se demoraban. Y Yeshua era de la secta de los fariseos. Los saduceos decían, no, luna nueva es un solo día. Cuando ya llegue al otro día ese mensajero corriendo o en caballo o en mula, ya no sirve. Ya es el día 2 y ya no hay nada que hacer. Por eso era que Yeshua le daba, por así decirlo, muy duro a los fariseos, porque eran los de su misma línea. Entonces es posible que Yeshua haya celebrado la Pascua con la salvedad de los 2 días de ese tiempo y haya sido en el día 13 y ya en el día 14 cuando llegaban los mensajeros era la Pascua de todo el resto del pueblo. Entonces está también esa posición de los fariseos y los saduceos. Por eso es tan difícil en este momento poder clarificar y por eso nuestro corazón debe estar abierto a no sesgarnos con lo que alguien nos diga, sino entender las posiciones bíblicas que hay y tener la mente abierta, porque nosotros venimos de un esquema cerrado, donde si alguien nos decía, Yeshua tuvo vestiduras blancas con un cinto rojo acá, decíamos sí, punto, y si en la otra iglesia lo hacían con un vestidito verde menta y la línea roja, decíamos no, eso no es del Señor y eso no está bien porque ellos la pusieron verde menta. Pero nosotros cuando empezamos a leer la palabra con raíces hebreas, empezamos a ver que hay tanta riqueza que nosotros no veíamos antes, que nos abre la mente y uno dice, si hay pastores que en este momento y grupos que dicen Yeshua sí celebró la Pascua 33, tienen razón y muchos argumentos. Pero si hay otros teólogos estudiosos que dicen no, Yeshua celebró fue una cena pre-Pascua, también tienen razones y evidencia teológica que uno dice, wow, solo el Señor cuando venga va a poder aclarar realmente cuál de las 2 posiciones fue real y cierta. Lo más maravilloso es que nosotros podamos celebrar Pascua, que recordemos lo que le pasó a nuestro pueblo y que tengamos en nuestro corazón la certeza de salvación por ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue sacrificado en el mes de Abib, entre las 2 tardes del 14 de Abib, porque ahí también hay 2 tardes y uno dice, wow, es fuerte y hay evidencia para las 2. Entonces es muy importante eso y mira que lo de los saduceos y fariseos también es interesante. Entonces realmente pudo ser que Yeshua como fariseo haya celebrado cualquiera de los 2 días, el primer día de Pascua y no el segundo. Y que en el primer día él hiciera para los ojos de muchos una cena pre-Pascua, pero para los ojos de Dios él fuera sacrificado realmente en la segunda tarde de Abib, en el segundo día, que sí era Pesa para el Señor. Entonces uno dice, hay cosas donde hoy en día, bendito sea el Señor, tenemos que tener un corazón abierto y una mente abierta para no juzgar ni una ni otra palabra, sino tener los argumentos y decir, es interesante y esto lo único que a nosotros nos llama es a seguir investigando y estudiando y finalmente a ser felices, porque Yeshua nos dejó un modelo y un manual más sobrenatural y espiritual para celebrar.
Recordemos que la palabra dice que todo lo que pasa en esta tierra es sombra de la vida espiritual. Entonces, esta es una sombra de lo que sucedió. Realmente nosotros somos felices porque nuestro Cordero sí cumplió todas las cosas y su sangre ha servido por una vez y para siempre. Pero sí, Olguita, o sea, nosotros hoy no podemos como concretamente asegurar, pero sí queremos que a todos nos queden estos argumentos. Creo que nadie puede asegurar esto. Decir puntualmente es nadie lo puede asegurar, porque es que hay otro sesgo, y es un sesgo que nosotros y muchos no se ha tenido, y es importante, y es la Torah oral, donde salen todas las costumbres del pueblo, donde están todas esas cosas del por qué Moshe hizo lo que hizo con Aarón, del por qué sí, y es lo que no se ha tenido, y es algo que hasta ahora algunos estamos empezando a entrar a mirar y a buscar qué es lo que dice la Torah oral, donde está cada una de las costumbres y cómo era que estaba ese proceso y se manejaba. Digamos, un gran ejemplo de eso, todo el tema de recoger el jamé sobre toda la casa y todo esto. Esto es una costumbre de la Torah oral, pero no sale en la Torah escrita, pero en la Torah oral está. Entonces es donde muestran esa dualidad, e incluso mire cómo es Hashem de perfecto, que muestra la dualidad para permitir que haya ese sesgo entre un día y el otro, que haya ese sesgo entre una fiesta en donde se muestra. Es importante, y no sé, una de las que yo pienso que se ajusta mucho es donde definitivamente Yeshua sí pudo hacerlo antes de, y después posterior a se entregó, o fue lo que pasó ya directamente con él. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en el que si lo hacía el mismo día no iba a estar ajustado al tiempo para el sacrificio del cordero, pero si lo hacía un tiempo antes o un día antes sí estaba ajustado. Y lo digo porque en la tradición oral está el tema en el que se reúne el rabino con sus jajamín, los estudiosos, y muestra, y él da la pauta para que los estudiosos o los que están, sus estudiantes, puedan salir a realizarlo. Y un caso puntual que hoy en día todavía está, y es la costumbre en el Shabbat. Y esto es Torah oral. Y en el Shabbat está que no son más las mujeres, o no son, por así decirlo, costumbre, que las mujeres el viernes en el Shabbat salgan a la sinagoga, sino es más costumbre que los hombres vayan a la sinagoga y estudien el viernes. Cuando estudien con su rabino el viernes, posterior al estudio del inicio del Shabbat, vayan a sus casas y celebren con su esposa y sus hijos el Shabbat antes, primero estudiando con su rabino o haciendo un breve pensamiento del inicio de ese Shabbat. Entonces son costumbres de la Torah oral que hasta el día de hoy todavía están, pero que muchos que solo hemos estado mirando o se ha visto la parte escrita, pues no ha estado la Torah oral, y es donde está ese punto donde están, por así decirlo, perdidos. Y donde nos permite tener esa apertura de mente. Se me pasaba otra prueba, que los que dicen que Yeshua no alcanzó a celebrar la Pascua en el 14 sino en el 13, entre las dos tardes como era permitido para los fariseos, se lo confirma a Pedro en Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y entonces ellos, ¿qué prueba muestran ahí? Que el Señor le dijo a Pedro esto en su celebración de Pascua esa noche, porque ellos ahí están celebrando la cena de Pascua y le están diciendo quién es el primero entre nosotros y todo. Están en su cena de Pascua, de los que dicen que pudo ser en el día 13. Y el Señor le dice a Pedro entre esa charla de la cena, le dice: oye, he pedido por ti, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo.
Y el Señor le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, ¿de dónde? De celebrar la noche siguiente con su familia la Pascua. Y uno dice, sí, es también una posición interesante. Porque uno dice, para que tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, pero ¿vuelto de dónde? Entonces, hay una posición de que dicen que el Señor le está diciendo a Pedro, hoy la estamos celebrando juntos y yo he pedido por tu fe para que tu fe no falta, para que tú una vez cuando vuelvas de la Pascua en tu casa, sigas firme con tus hermanos. Y dice uno, sí, no tenemos evidencias del Señor donde le decía, una vez vuelto, ¿de dónde? Entonces, son esas posiciones que uno dice, sí queríamos dejarles a ustedes este panorama de que no abramos todos la mente y miremos otras posibilidades que podamos tener, porque realmente sí son muy interesantes y son edificantes. En vez de confundirnos, yo pienso que lo que hacen es aportarnos y alimentarnos. Porque normalmente nosotros no teníamos esta forma de pensar y esta dualidad de poder escuchar otras formas, otras señales y decir, sí, tienes razón, nosotros realmente hemos estudiado muy poco toda esta parte de fariseos, de publicanos, de celotes, y no entendemos muchas veces que ellos tienen dentro del mismo Estado de Israel posiciones diferentes, pero no por eso son malos. De hecho, hay un grupo que me llega a mi mente y creo que el cristianismo, entre comillas, por así decirlo, ha estado muy ajustado a esto, y es el grupo de los caraítas. Ellos son un grupo que van fiel a la Torá escrita, tal cual, Torá escrita, pero ellos no aceptan la Torá oral. Y entonces aquí es donde yo digo que sí es importante recalcarlo y que ustedes sepan y nosotros tenemos esa conciencia, y es que nosotros sí creemos en la Torá oral y en la Torá escrita. Entonces, Olguita. Bueno, no, estábamos hablando que este grupo que dice que Yeshua no alcanzó a celebrar la Pascua en el 14, sino en el día 13, habla sobre Pedro, porque en esa misma noche de Pascua es que el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, este grupo dice, ¿y Pedro de dónde iba a volver? De celebrar la Pascua con su familia. Entonces a ellos les matan a su rabino y esa noche ellos tienen que celebrar en sus casas la Pascua con su familia. Yeshua pedía para que su fe no faltara después de celebrar la Pascua y que él después de celebrar la Pascua al otro día pudiera reunirse con sus hermanos y que la fe no faltara por ese Cordero de Dios. Y uno dice, es posible. Pero lo que sí los invitábamos, Olguita, y era, por eso hoy preguntas y respuestas, porque tenemos que aprender a tener la mente abierta en esta parte de la palabra, porque nos vamos a encontrar con muchas cosas que jamás habíamos estudiado, que hay otros que han estudiado por nosotros y ya nos están enseñando, y uno dice, sí, lo que nos ha faltado es información, y no estar tanto como el mulo, solo lo que nos dijeran acá, sino, hombre, estudiemos más, porque entre más estudio, menos engañados somos. Y conocemos a un Padre más polifuncional y maravilloso que nos habla de diversas maneras. Entonces, miren cómo nosotros realmente, uno normalmente no estudia todo eso. De hecho, ya permitiéndolo el Señor, miramos, ustedes nos dirán si quieren que nos reunamos este viernes para iniciar Shabbat, este viernes festivo, o quieren descansar y estar con sus familias para poder empezar el estudio de las clases de los diferentes tipos de judaísmo, porque creemos que este ya es un buen tiempo para que todos estudiamos cuántos tipos de judaísmo hay, se nos abra la mente y podamos estar más capacitados. Olguita, les decía ahí que me venía a la mente y recordaba que hay un grupo de judíos
y es uno de los más antiguos que hasta el día de hoy está, desde los tiempos de Yeshua, y es el grupo de los judíos caraítas. Y este grupo de los judíos caraítas reconocen la Torá escrita y se rigen solo bajo la Torá escrita, no más. Ellos no reconocen la Torá oral, solo la Torá escrita. Y les decía que, por así decirlo, entre comillas, el cristianismo es donde ha estado ajustado a esta línea, entre comillas, de seguir de una u otra forma lo que está escrito, mas nunca han entrado a mirar la Torá oral. Pero les compartía que nosotros sí creemos en las dos, en la Torá oral como en la Torá escrita. Y es donde acá se abre un poco el pensamiento, en el sentido en el que muchas líneas del judaísmo, entre esas el judaísmo ortodoxo, en las diferentes ramificaciones, ven a los caraítas como herejes. ¿Por qué los ven como herejes? Porque en todas las pautas de la Torá y las cosas que Hashem muestra en la Torá escrita, hay unos baches en donde se tiene que entrar a mirar la tradición para poder hacer el acto, o en algunos casos para poder celebrar la fiesta tal cual como se ha celebrado desde los tiempos de antaño. Y es donde ellos dicen, ellos son herejes. ¿Por qué? Porque no creen en la Torá oral, y en su momento, desde el padre Abraham, arrancó todo ese tiempo para acá con Torá oral. Entonces ese es un punto que es importante verlo. De hecho, Yeshua desde su línea también creía y veía la Torá oral, y entre las tantas cosas, porque él también utiliza esa frase en donde él dice que Moshe escribió de él, entre otras tantas cosas. ¿Y por qué Moshe escribió de él? Porque no solo Moshe lo vio a él, lo vio a Abraham, Isaac, Jacob, pero no está escrito. Sí, Anita, o Camila, tienes razón. La Torá oral es la Mishnah. Por eso, si ustedes recuerdan, anoche, cuando se hablaba, quién sabe una cosa, quién sabe dos cosas, tres cosas, y todo eso, había un punto en donde dice el 6 y se decía 6 son los libros de la Mishnah. Entonces ahí entran muchos libros que en estos momentos no vamos a entrar porque esto es muy denso y creo que estamos muy bebés para entrar allí. Tenemos que seguir estudiando la Torá. Pero entre la Mishnah está el Talmud, el Pirkei Avot, el Shulchan Aruch, la Gemara. Son parte de los libros de la Mishnah, pero la Mishnah es Torá oral. Todo el compendio de libros que hay. Son 6 los libros de la Mishnah. Un ejemplo de esos, en unos días, una semana pasada, compartí algo de Torá oral, ¿no? Con respecto al Shema Israel, ¿no? Les compartí algo de Torá oral. El tema en el que hablaba de antes de la fiesta de la matzá y todo eso, de cómo eran esos grandes ejemplos frente a la matzá, y eso es Torá oral. ¿Sí? Pero entonces son cosas que Hashem nos vaya dando sabiduría para que todos vayamos entrando de a poco. Los cuentos de la interpretación de anoche, los 3 rabinos que decían, y es que mira que ellos estudian de verdad y ellos se pegan de todo para estudiar, y uno dice, a uno le falta, que dice que por el dedo de Dios vinieron estas plagas a Egipto, y sí lo dice la palabra en Éxodo, dice por el dedo de Dios cuando fue a empezar las plagas, que era cuando uno de los 3 rabinos decía, si por el dedo de Dios vinieron 10 plagas a Egipto, cuando el Señor echa al pueblo de Egipto en el mar, dice que la mano de Dios los echó en el mar, y lo dice la palabra en el Éxodo. Entonces ese rabino dice, si por el dedo de Dios vinieron 10, por la mano del Señor vinieron 50 plagas en el mar a los egipcios, y uno dice, tiene lógica. De hecho, pero son esos estudios que uno dice, eso dice la Torá oral.
son cositas que uno puede aprenderles a ellos y que hay cuentos y hay cosas bonitas para aprender, pero es interesante. De hecho, es tan fuerte que si uno mira y el por qué esta fiesta parte toda la línea, por así decirlo, y es la fiesta más grande y por entre comillas la principal de todo el judaísmo, y es porque en su texto dice que Hashem sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte. O sea, ya ni siquiera está nombrando el dedo o la mano, está nombrando el brazo. Y si miramos después todos los relatos, sí, Hashem usa muchas cosas, pero en todos los relatos no se habla más de que él sacó a un pueblo con un brazo, con una mano o con el dedo. Hay dos cosas que Hashem muestra en la Torah que hizo. Primero, al hombre. Cuando estaban hablando en Bereshit y dice que Hashem tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre. Y segunda es cuando lo saca del pueblo de Egipto. Y entonces eso trae una connotación gigantesca. Y el por qué esta fiesta es tan fuerte, y en el que dice: y la repetirás a tus hijos. Y no es que mi hijo quiera o no quiera estar, no, es que tiene que estar. No es si quiere o no quiere, es que tiene que estar. Todo aquel que está allí, tú tienes que estar, porque tienes que recordar que Hashem nos sacó con brazo fuerte de Egipto. No es si quieres, es que tienes que recordar, porque el día que olvides que Hashem te sacó con brazo fuerte de Egipto, ese día vas a olvidar a Hashem. ¿Y en dónde está eso? Cuando Moshe le dice al pueblo, después de: y te pasarán todas estas cosas, te irás por el mundo, te entregarás a todo el mundo de Egipto, serás como las rameras. Habla la Torah y dice todas estas cosas. ¿Por qué? Porque se olvidó de esto, de que Hashem lo había sacado con brazo fuerte. Vamos a leer por un ejemplo, un ejemplito nada más de lo que dice una parte del Pirkei Avot, que es uno de esos libros de tradición oral y de estudio de los rabinos. Hillel, que fue un rabino, dice: no te separes de la comunidad, no creas en ti mismo hasta el día de tu muerte, no juzgues a tu compañero hasta que no llegues a su lugar, no digas cosa alguna que no sea posible escuchar, pues terminará por ser oída, y no digas: cuando me desocupe estudiaré, no sea que no te desocupes nunca. Y uno dice, es sabiduría, es y cosas interesantes, y uno dice, pero no son palabra, son unos buenos consejos, pero no son palabra. La palabra de vida es la Torah escrita, pero cuando uno lee esto de la Torah oral, dice uno, sí hay sabiduría y es un buen consejo. Pero no perdamos entonces el tema. ¿Y qué otra pregunta al respecto hay, o qué más podemos aportar aquí sobre este tema? No sé si las chicas Ana María y Camila, que habían dicho que tenían un par de preguntas, si ya fueron respuestas o si aún tenemos, si se respondieron o si se tiene alguna inquietud. O si hay más temas para colocar en la mesa de trabajo. Estoy leyendo el 22 y lo que tú decías, pues hay una serie como de instrucciones, pero al leer esos textos a mí me da la convicción de que el Señor sí estuvo con sus discípulos tomando la cena. No, él sí celebró Pascua. Lo que dicen algunos teólogos es si la celebró el 13 o el 14 para poder ser cumplido el sacrificio, que la celebró, claro, pero no se sabe si es el 13 o el 14 como en la tradición farisea, porque de eso sí no tenemos conocimiento exacto. O sea, no se está diciendo que no la celebró, no, sí, que cuál de esos dos días, ese es el sesgo. Que si la celebró el 13, pues no era exactamente la Pascua, era el previo permiso de la cena de Pascua que tenían los fariseos por tener los 2 días de luna nueva embolatado. Tú dijiste al principio, la pregunta que hiciste fue
que si Yeshua había celebrado la última Pascua, la Pascua. Por eso, si él la celebró en el día 13 de Aviv, de acuerdo a la tradición farisea, no la celebró porque la Pascua es el 14. Lo que pasa es que bajo ese punto de vista, el 14 él sí fue sacrificado y ya él ahí fue nuestra Pascua. Lo que pasa es que él ya entraba era con otra connotación que era de cordero. Claro. No era de practicante. No era para practicar Pascua, sino que él tenía que ser el cordero. Desde donde uno dice, Yeshua pudo hacer la cena festiva de Pascua, pero no era Pascua, porque fue una cena el 13 para él poder ser entregado el 14. Bajo ese punto de vista tiene lógica. Y en Lucas 22, pues lo que yo entiendo es que él les estaba diciendo, o sea, él tuvo como una cena, sí, como preparándolos a ellos, diciéndoles, yo soy el cordero, porque él está diciendo, les está diciendo el pan, yo soy, o sea, el pan, perdón, ¿dónde está? Cuando les dice que es el pan, dice, esto es mi cuerpo, que va a ser entregado a ustedes. Y toma después la copa y dice, y esta es la sangre. Y yo pienso que él estuvo en una cena con ellos diciéndoles, vayan a porque yo soy el cordero. Porque igual aquí en primera de Juan, Juan el Bautista les está diciendo, al día siguiente Juan vino a Jesús, a Yeshua, que se acercaba a él y le dijo, miren, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refiero yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Entonces él les estaba diciendo ahí, mírenlo, él es el Cordero, ¿sí? Que va a celebrar esa Pascua, pienso yo. Ese es mi concepto. Sí, no, y esto es para abrir la mente, porque uno realmente, realmente todos los estudios que hagamos, veamos, no nos van a responder esto porque no está la fecha exacta. Solo el Señor sabe realmente cuál fue la fecha. De hecho, Yeshua en el Lucas 22:15 les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y uno dice, esta Pascua puede ser la Pascua previa a ir a padecer como cordero, de día 14. Pero estamos como los discípulos. No entendemos todo el criterio de esa última cena del Señor. De hecho, miren que todos los títulos que han traducido es la última cena, no la última Pascua. Entonces pudo ser la última cena de él como rabino festiva del 13 para el 14 ir a padecer por nosotros. Entonces son esas cosas, pero que nosotros necesitamos tener esa mente abierta, porque no podemos cerrarnos y sesgarnos, sino decir, Señor, igual todo lo dejaste escrito, lo hiciste, porque él ahí nos está dando el ejemplo que él sí celebró la Pascua de Éxodo 12, que él sí comió panes sin levadura, vino, que él lavó manos, y uno dice, por eso nosotros en nuestro corazón tenemos la obediencia a celebrar cena de Pascua, porque hay personas que nos pueden decir, pero eso es legalismo, eso ya todo lo hizo el Señor, y uno dice, aquí nunca dice que el Señor dijo, ya no celebren más esto. De hecho, en el Éxodo 12 muestra y dice Hashem que lo conmemorarás perpetuamente. Pero como se nos ha dicho, porque así es el Shabbat y nos han tratado de quitar el derecho de celebrarlo, aquí Yeshua en ninguna parte después de este ceder dice que no lo volvamos a celebrar. Y de hecho, dice que lo celebremos y que Él es el que no lo va a celebrar sino hasta que esté con nosotros reunido. Entonces uno dice, nosotros tenemos el derecho de celebrar Pascua y nadie nos puede juzgar ni nos puede decir que no, porque ni siquiera el maestro nos quita esta fiesta. Y uno dice, la cena de Pascua no es cada mes, cada inicio de mes. La cena de Pascua es una vez al año. En el primer mes de los meses del año, como lo dice la palabra,
a los 14 días. Eso no es como en las iglesias se acostumbraba que La Santa a los Cena. 15 días, no sé, 20 días, yo no sé qué fecha tomaban la verdad. Una vez al mes. ¿Una vez al mes? Bueno, no sabía. Una vez al mes. Tomaban esas fechas para hacerlo, y no es así. Miren que de aquí es donde sale el gran ejemplo ese donde dicen los sabios que donde hay 2 judíos hay 4 versiones. Sí. Es por eso, exactamente lo que estamos haciendo, eso es lo que pasa. Pero sí queríamos que ustedes tengan los 2 argumentos, no para decir, ay no, yo soy de este punto y ustedes de allá. No, los 2 tienen asidero bíblico. Los 2 son justos y buenos. Lo que tenemos que aprender es a tener una mente abierta y a conocer más de nuestro pueblo, porque esto nos está indicando que uno conoce poco y que cuando uno empieza a mirar uno dice, uy, yo nunca he tenido en cuenta fariseos, saduceos, yo nunca había visto que cómo así que llevan a Yeshua al concilio y allá está el sumo sacerdote y los escribas y habían mujeres sirviendo en el templo. ¿Por qué? Porque habían mujeres que hacían el aseo y todo de afuera, que fue la que señaló a Pedro y dijo, este es de ellos. Y uno dice, ve, yo no me había dado cuenta, yo nunca me había percatado, por ejemplo, que esa noche que hacían el sumo sacerdote y su equipo trabajando en el templo, si tenían que estar celebrando la cena de Pascua. Y son cosas que dice uno, sí, tiene razón. Cuando venga el Señor le diremos, Señor, una pregunta. ¿Tú celebraste el 14 de Nisan la última Pascua o fue una cena previa? Pero finalmente ya estaremos todos gozosos, salvados y redimidos por su sangre y por su sacrificio. Pero esto nos aporta conocimiento y bendición porque nos enseña a ver la Torá grande. Y lo que sí nos está negando es que tenemos que celebrar Pesaj. Es que se coman 7 días panes sin levadura. Es que hoy empezamos esa fiesta. Y que uno dice que interesante que el cordero fue sacrificado, el cordero fue llevado a sufrir, a ser quebrantado como ese pan sin levadura lleno de huecos por todo lo que le hicieron y por todo el maltrato que le hizo la guardia romana. De hecho, miren, yo siempre había escuchado, y esto también lo aprendí este año, siempre había escuchado y lo tenía por creído en mi corazón, en mi mente, no sé ustedes, que a Yeshua lo azotaron 32 veces, 32 más 1, que porque esa era la ley judía. Y resulta que a él le dieron azotes casi hasta matarlo, porque a él quien lo azotó y lo castigó fueron los romanos, no los judíos. Si hubieran sido los judíos era 32 azotes más 1. Pero a él lo azotaron los romanos y los romanos no tenían límite de latigazos. Por eso es que, porque uno dice, con 32 latigazos o varazos de la ley judía, no lo hubieran desfigurado como lo desfiguraron. Pero con los latigazos romanos, que los romanos sí era, dele hasta donde quiera, como la policía cuando se desahoga, o como cuando se desahogan con la policía, da igual. Los romanos le dieron y le dieron y le dieron a Yeshua hasta que desfiguraron su espalda y todo su cuerpo. La única parte donde no le dieron a él, por delante cuando él cae de los latigazos, no le dieron latigazos en el pecho, porque ellos sabían que un latigazo mal dado o muy duro le hubiera paralizado el corazón y hubiera muerto de un infarto. Lo único que fue preservado de Yeshua fue su pecho. El resto le dieron tanto látigo por tanto tiempo, porque uno dice, en el relato es un segundo, pero uno dice que pasó la madrugada siendo latigado. Así que latigaron toda su espalda, sus brazos, su pierna. De hecho, hemos aprendido que en Isaías 53, cuando dice que por su llaga, Reina Valera está muy bien traducida, dice por su llaga fuimos curados. Su llaga, una sola, no sus llagas. Eso quiere decir que todo el cuerpo de Yeshua se convirtió en una llaga de todo lo que le abrieron la piel. O sea, el cuerpo de Yeshua quedó en una sola llaga por todo su cuerpo, no solo por la espalda, porque uno dice por su llaga y sí, por la espalda, no,
por todo su cuerpo que se volvió una llaga de tanto que lo latigaron, hemos sido curados. Y cuando dice, hay una parte que dice en el Salmo 22, y en la parte aquí del sufrimiento de Yeshua y su crucifixión dice, horadaron mi barba. Mis angustiadores horadaron mi barba. Horadar la barba es jalársela hasta arrancársela. Imagínense que le hayan jalado pelo a pelos, le hayan jalado la barba, le abrieron su piel, lo desfiguraron totalmente. Eso es horadar la barba. Yo no entendía ese término horadar, pero uno lo lee y uno pues dice, ay sí, tan feo lo escupieron. No, su cuerpo se volvió una sola llaga porque los romanos fueron los que lo latigaron y ellos no tenían final ni término de azotes. No fue 32 más 1, 33 más 1 como nos han enseñado. Si hubiera sido así no le hubiera pasado nada, sino que solo se hubiera inflamado. Y para que se haya llagado tuvieron que abrirlo. Y para abrirlo a punta de látigo tuvieron que darle y darle y darle. Y ahí es donde uno entiende por qué Yeshua dice en Lucas que ya cuando lo prenden, él dice, porque vienen a mí a prenderme como un perro, con palos, cuando yo he estado entre vosotros. Pero no se preocupen, que yo sé que las horas de las tinieblas han llegado. Y por eso Yeshua sufría tanto en el Getsemaní y decía que no pase de mí esta copa si es posible, porque él sabía que venía la hora de las tinieblas y las tinieblas le iba a dar con todo, porque él sabía el poder que se le había dado a Satanás para hacer esto. Entonces, su cuerpo fue convertido en una sola llaga porque todo lo abrieron. Y horadar la barba es arrancársela. Y no arrancársela con maquinita, a punta de mano, se la quitaban, le quitaban la barba. Imagínense como que nos quitaran a nosotros el cabello y por lo menos el cuero cabelludo es más fuerte que el de esta parte de la piel. Pero se la arrancaron. Fue abierta la piel y por eso dice la palabra que nosotros en ese momento lo veíamos inatractivo, porque es que fue totalmente deformado por amor a nosotros. Por eso es que ahí los estudiosos dicen que definitivamente quien le dio muerte a Yeshua no fue el pueblo judío, sino fue el pueblo romano. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sí sabía cómo se debe sacrificar un cordero, el pueblo romano. Por eso está también en la Torá y se muestra en toda la Torá cuando se habla de la vaca mermeja, en todo el tiempo, o la vaca roja, de todo el tiempo que solo se han sacrificado 9 y falta una. Y la 10 es la que Yeshua como Mashiach cuando vuelva y sea sumo sacerdote va a sacrificar. Y esa va a ser la que va a ser toda la pauta para hacer la purificación de todo el pueblo. Porque la única, por así decirlo, animal que servía para purificar a todo el pueblo es la vaca roja, la vaca mermeja, que todavía no se ha encontrado. Y no hay templo para poderla hacer, aunque se encuentre. Pero cuando se levante el tercer templo, cuando Yeshua retorne, va a aparecer esa tercera vaca, y esa tercera vaca es la que él va a sacrificar y va a hacer todo el proceso para poder purificar a todo el pueblo. Conocer esto nos enamora más del Señor, porque definitivamente Él mismo dice esa noche, ya sea en 13 o en 14, cómo he deseado celebrar esta cena y no volveré a repetirla hasta que me encuentre con ustedes. Y nosotros cada noche que podamos celebrar Pascua de año en año, nos acercamos más a celebrar con Él. Y bendito sea el Señor que ya no lo vamos a ver deformado. A nosotros nos tocaron los gloriosos. Lo veremos hermoso. Vendrá hermoso ya, pero como lo deformaron y lo volvieron, no tuvimos que verlo nosotros. Solo acercarnos al poder de su resurrección para poder alcanzar a ver esta bendición. Es un privilegio que nosotros podamos entender esto y tener mente abierta para decir, wow,
no sabía, y qué bueno que esto está sucediendo. Nos pregunta Anita y Camila, ayer hablamos que el huevito representaba las ofrendas. ¿Por qué comemos un huevo? Pero tenemos la duda, porque hay que cocinarlo tanto tiempo, si hay alguna razón de ser. Sí. Habían varios tipos de ofrenda. Ofrenda de carne, que eran quemadas totalmente. Ofrendas de cereal, que muchas veces eran también llevadas al fuego, cocinadas con un poco de aceite. Y ofrenda animal, ofrenda de harina. Ahorita no se puede hacer ninguna de esas ofrendas porque no hay templo. Entonces la manera de recordar es a través de un huevo. ¿Por qué un huevo? Porque un huevo viene de un animal, pero no es exactamente carne. Entonces está recogiendo la parte de los sacrificios de animal. ¿Y por qué se herve tanto tiempo? Porque las ofrendas de cereal eran las que siempre estaban quemadas con un poco de aceite. Entonces reúne las dos características de los sacrificios, fuego y animal, sin dañar a más animales. El huevo viene de un animal y se quema tanto tiempo como se quemaba la flor de harina. Por eso se recuerda, porque en medio del Seder de Pesaj, lo que también se está esperando y lo que se quiere es que vuelva a haber un templo para entregar los sacrificios de agradecimiento y de paz al Señor, de tranquilidad y de amor. De hecho, cuando venga Yeshua, que Él será nuestro templo, nosotros sacrificaremos a Él, ya no corderos, pero sí tendremos sacrificios de paz y de agradecimiento a Él. Los sacrificios nunca van a terminar, sino que nosotros entregaremos sacrificios de paz y de agradecimiento a Él. Por eso el huevo y por eso tantas horas hirviendo, para recordar. Imagínense que uno llevara un sacrificio, eso no era cuestión de una hora. Uno podía durar todo un día haciendo fila y entregando el sacrificio y haciendo todo lo que tocaba hacer para hacer el sacrificio. Por eso son tantas horas del huevo, para recordarnos que los sacrificios son así y llevan su tiempo. Hay otra interpretación o otra característica que pues ayer no la nombramos, y también dice que ese huevo de una u otra forma nos representa a nosotros, ¿sí? Y que por qué también se deja hervir tanto, porque nuestra humanidad es así. Nosotros a veces tenemos el corazón bien duro y bien negro, y el único que realmente puede cambiarlo es Hashem por medio de Yeshua y su sacrificio, en donde Él ajusta de nuevo nuestro corazón y pone nuestro corazón tierno, como el corazón de un cordero. Cuando nosotros nos damos a Hashem es cuando entonces nuestro corazón deja de ser duro, rígido, y pasa a ser un corazón tierno, suave. Representaba, y en algunos seder se dice también que el huevo también de una u otra forma representa el corazón de Faraón, ¿sí? Su dureza y lo negro, porque representa el corazón de Faraón, pero a su vez representa nuestro corazón. Entonces cuando nosotros cogemos ese huevo y decimos que muy pronto y en nuestros tiempos cercanos, amén, haya un templo donde se pueda hacer el sacrificio, es porque definitivamente se necesita levantar el sacrificio de paz con Hashem. Y en estos momentos lo representamos con un huevo. Señor, yo estoy dando la dureza mía. Este es mi yo. Este es mi yo. Por eso se dice que en esta fiesta Pesaj es eso: mi ego, mi dureza, mi corazón, mis pensamientos, lo que hincha mi pecho, lo que hace mi corazón rígido, fuerte. ¿Sí? Es por eso. Y si uno no entrega el corazón y no entrega esa rigidez y esa fuerza y ese pensamiento rígido y fuerte hacia Hashem, tú no vas a poder dar en las otras fiestas absolutamente nada, porque de entrada no te has dado a Él, no has dado tu corazón. Preguntas, comentarios, aportes.
Si quieres, Anita, Camila, cuando quieran hablar, pueden abrir el micrófono y hablar, no hay problema. Sí. Con eso, como se está grabando, las personas que vayan a escuchar la grabación tienen la oportunidad de escuchar la pregunta. Es la idea. ¿Qué otra pregunta, aporte? O hablamos un poquito de cuándo murió Yeshua y cuándo resucitó. Te iba a preguntar, o sea, Sí. la vez pasada decías que él había muerto en un madero y no en una cruz. ¿Me puedes ayudar con esa pregunta? Toda la traducción de la Torá dice en un madero. Todo el tiempo dice en un madero. Y la cruz es romana. De hecho, siempre ese era el peor castigo, era una cruz. Para ser colgado es como ahora la silla eléctrica. El peor castigo al que llegaban para ajusticiar a un malhechor era a través de la cruz los romanos. El judío nunca va a aceptar que su Salvador o su Mesías, su libertador, fue condenado con el peor castigo de maldición, que es la cruz. Entonces, ¿qué se cree? No, que hay dos posiciones también ahí. Hay unas personas que dicen Yeshua debió ser colgado en un madero, pero para ser colgado no es colgado como ahorcado, sino que era un madero donde tenía que sostenerse así. Pero para él poderse sostener de solo una vara necesita por lo menos esto para equilibrar el madero tan arriba que era colocado. Entonces, si tú colocas a una persona solo sobre una estaca y la colocas así, es más fácil que el cuerpo y el cansancio lo lleve hacia atrás y se caiga. Entonces los romanos, ¿qué hacían? Colocaban un palo al través, no tan largo como nos lo muestran en las películas, para poder equilibrar que el reo no descansara sobre el palo y se recostara, porque la idea era hacerlo sufrir. Entonces ellos lo que colocan es un palo más ancho un poquito, no tan ancho, pero sí un palo que pueda equilibrar y que no permita que el reo condenado esté descansando sobre el madero. Efectivamente sí es un madero porque fue hecho de madera, y como tal una cruz tan larga como la que nos muestran parece que no era tan larga, sino que tenía algo más corto. Lo que nadie se ha puesto de acuerdo es si fue en esta posición o en esta, porque los que dicen que fue en esta posición dicen que por eso le atravesaron a él fácilmente la lanza sobre el costado, porque en esta posición se ve muy fácil a dónde cae la última costilla falsa, mientras que en esta no es tan sencillo. Además que en esta posición lo que terminan muriendo usualmente es ahogados, porque los brazos tan abiertos reducen la capacidad pulmonar de la persona. Entonces hay muchos que dicen que fue así y que igual tenían que clavarlo acá, porque si lo clavan acá se va entre las manos la herida y ellos son libres, pero si los clavan aquí debajo de la muñeca, en este hueso del túnel del carpio, esta parte detiene el cuerpo y no los deja pasar, pero el dolor es terrible porque están rompiendo los tendones del túnel del carpio, del manguito rotador, es terrible el dolor. Entonces muchos dicen que él murió clavado así y hay otros que dicen que sí estaba así. Los que dicen que es así decían que era más fácil meterle la lanza y que de esa manera la agonía era más larga porque no se ahogaban, pero así se ahogaban más fácil. Por decir, yo voy a leer esta versión que es el código real. Voy a leerles, este texto está en Filipenses 2.8 y dice, por así decirlo, en esta versión dice, y estando... ¿Es la cita? No alcancé a escuchar. Voy a leer el texto que está en Filipenses 2, verso 8, que habla de algo de esto. Dice, y estando
en esa condición de hombre, se humilló, mas todavía haciéndose obediente hasta la muerte y muerte por colgamiento en un árbol. Dice esta traducción, no habla en una cruz. ¿Por qué? Porque el madero lo sacan de un árbol. Porque igual no podían haber 3 árboles justos en el monte del Gólgota. Y uno dice, ¿cómo quedan luego esos árboles marcados? Entonces, sí es de un madero, que lo sacan de ahí, que uno dice, la madera nos habla de la humanidad, ¿no? Un cordero perfecto fue colocado sobre la humanidad para darle libertad. Entonces uno dice, la presencia del Señor o la santidad de Dios o la falta de pecado del Señor se colocó encima de la humanidad. Por eso, cuando el Señor, ya entramos a su lugar santísimo, Él no nos ve a nosotros, sino que ve a Yeshua. Porque nuestra humanidad, que está tipificada en la madera, se colocó Yeshua. Entonces el Padre ya no vio más la humanidad, ve a Yeshua. Uno usualmente no ve eso y uno dice, es necesario. Si tú le das la espalda a Yeshua, se está volviendo a ver tu humanidad. Si tú le das la espalda a Yeshua, te vas detrás del madero y estás viendo tu humanidad. Pero si tú le das la cara al cordero y Él te perdona, el Padre ve al cordero y no a la madera, que la madera tipifica nuestra humanidad. Que es algo que usualmente uno no lo ve mucho y uno dice, tiene mucho sentido. ¿Preguntas? ¿Cuándo murió y cuándo resucitó Yeshua? Esa es una pregunta que nos asalta mucho y ahí es necesario conocer el día romano y el día solar y el día lunar. Nuestros días empiezan a las 6 de la tarde y de acuerdo al calendario solar a las 12 de la noche. A las 12:01 de la medianoche empieza el día. Yeshua tenía que estar 3 días y 3 noches y luego ser resucitado. Y aquí hay una clave muy interesante, porque dicen que de acuerdo al año 33 de nuestra era, el 14 de Nisan caía un miércoles, como nos cayó anoche. Entonces, Yeshua es sacrificado miércoles. Si dura 3 noches es la noche del jueves, del viernes y del Shabbat. ¿Pero qué noche? ¿La del calendario solar o la del calendario lunar? La del lunar. Y la noche del calendario lunar es de viernes a sábado. Y estuvo 3 días. Jueves, viernes en el día y sábado en el día. Y Él resucita el primer día de la semana. ¿Y cuándo empieza el primer día de la semana para nosotros? El sábado a las 6 de la tarde. Ahí está la gran diferencia de nuestra convicción. Entonces dicen los estudiosos que Yeshua resucita el sábado en la noche. Para nosotros, primer día de la semana. Para los romanos o para el calendario solar, no. Y así se cumpliría los 3 días y los 3 noches de Yeshua, que bajó, hizo sus cosas allí en lo profundo de la tierra, pero Él resucita en nuestro Shavuot, cuando empezó el primer día de la semana para nosotros, su pueblo.
Y uno dice, sí, pero es que las mujeres lo encontraron el primer día de la semana a la madrugada. Claro, porque ellas no podían salir el sábado a las 6 de la tarde, porque están empezando semana, porque se recogían las ofrendas y porque estaban ya yéndose a dormir otra vez. Pero a la madrugada del domingo, cuando se levantaban a hacer su rezo de la mañana y a entregar sus ofrendas, ellas salieron corriendo y dijeron, ya podemos ir, ya no es Shabbat. Y no lo encontraron a él, encontraron el sepulcro desocupado. No es que Yeshua acabara de resucitar como nos han hecho pensar. Él había resucitado desde el sábado en la noche, porque si no, esa ya hubiera sido su cuarta noche en el sepulcro. Se ha visto de estos tiempos muy a lo romano, contando o teniendo presente el calendario romano. Y es por eso que está el cuento que dice que el reloj de Jerusalén siempre da la hora bien. Y entonces en este tiempo que nosotros estamos en este caminar, tenemos que ver ese reloj, porque a la luz de ese reloj la escritura nos va a ajustar y nos va a cuadrar más. Pero a esa otra luz hay cosas que no dan. Por eso es que el movimiento cristiano, o lo que se conoce como cristiano, que es el catolicismo, siempre lo celebra el viernes. Domingo. Bueno, el viernes. El viernes hacen esa connotación de esto. Pero ahí tampoco les ¿sí? da. Pero no les da. Porque si se sacrifica el viernes en la tarde, al sábado, al domingo, y las 3 noches, la del viernes, la del sábado, la del domingo, estaría resucitando el lunes. Entonces, no da. No les da. Es por eso que es importante verlo al calendario lunar. Y teniendo en cuenta, y es tan importante de tener en cuenta, los tiempos y la tradición del pueblo, para decir, es que es por esto, porque hay una parte de tradición, que eso está inmerso en cada uno, ¿no? Como la changua en Bogotá. El que es bien rolo toma changua y está inmerso. Y rica. Está allí. Es exactamente lo mismo. Son cosas de cultura que ya se llevan y se hacen por inercia. Sí, claro, por tradición. Pero otros que no lo entienden, pues pasan por alto ello, ¿no? Argentina, que les gusta tomar el mate y pueden tomarlo y es normal, lo ven normal a los ojos. Es rico para ellos. Pero hay otros que nunca lo hacen y no lo ven, no saben ni cómo se toma ni nada de esto, y cuando llegan pues prueban y sí me gustó, pero no quiere decir que ellos han estado viviendo ese proceso, no. Entonces nosotros tenemos que desadaptar esa mente romana y empezar a ajustar la mente en los tiempos de Mashiach y ver realmente que nosotros debemos estar ajustados a una cultura hebrea. A nosotros los pastores nos dicen fácilmente, no, hay que reunirse el primer día de la semana, que es el domingo, porque en Hechos de los Apóstoles dice que los hermanos llevaban los diezmos y las ofrendas y las entregaban el primer día de la semana. Lo que no entienden es que el primer día de la semana empezó el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, cuando acababa Shabbat, salían de sus casas al templo a entregar sus diezmos y ofrendas el sábado en la noche, empezando la semana, porque están entregando el producto de todo lo que hicieron una semana, están felices y están agradecidos con el Señor. Pasó el Shabbat, celebraron con él y decían, listo, acá tenemos el producto de lo que el Señor nos dio la semana anterior, vamos a llevarlo al templo. Lo entregaban el primer día de la semana, obvio, el sábado en la noche, pero no era el domingo que hicieron culto para eso. Lo mismo sucede con la resurrección de Yeshua. Yeshua termina el Shabbat y él resucita nuevamente. Y las mujeres, después de ir a presentar sus diezmos y ofrendas, iban a la casa a descansar, y luego a la madrugada, cuando se levantan a entregar su tiempo de ofrenda al Señor y de servicio, dicen, ya ahora sí podemos ir al sepulcro porque ya no quedamos impuras por muerto, ya celebramos Shabbat y ya podemos ir. Entonces,
Imagínense la historia gloriosa, así que ni siquiera por la resurrección del Señor la iglesia debería reunirse el domingo, por lo menos el sábado en la noche hagan el culto, pero si es por eso, pero igual esa fue la muerte y la resurrección de Yeshua, y Él es el pan sin levadura, y uno dice qué curioso que el Señor haga panes sin levadura 7 días, y 7 los días de Sukkot. Y uno dice, en los días de Sukkot celebraremos un matrimonio, pero previo a esto tenemos 7 días sin levadura. El Señor nos está dando el mismo tiempo de bodas para que nos purifiquemos. Porque el que está puro, santo y limpio con su vestido blanco y resplandeciente va a poder participar del matrimonio del Señor. El mismo tiempo de preparación, el mismo tiempo de oportunidad nos los da el Señor. El mismo tiempo. Interesante esto de panes sin levadura. Y uno dice, miren cómo el Señor es la ofrenda de nuestra primicia de la resurrección, dice la palabra. Él es las primicias. Y cuando Él se levanta ese sábado en la noche, Él es las primicias de la resurrección. Y podemos celebrar Bikurim. Entonces tenemos seguido absolutamente todo. Tenemos Pascua, panes sin levadura, primicias, e inmediatamente empieza la cuenta del Omer, que era la cuenta de la gavilla. Y 50 días después celebraremos Shavuot. De esto lo hablaremos más en Shabbat. El sábado hablaremos más de toda esta parte, por eso estamos dando así un pincelazo, pero si quieren vayan leyendo sobre estos temas y trabajamos también preguntas en Shabbat sobre esta parte. Pascua, panes sin levadura, y Bikurim o primicias, y sobre la cuenta del Omer también vamos a hablar porque es importante. Y uno dice, pero ¿por qué tiene que haber un conteo de una gavilla para recoger el trigo? Y uno dice, nosotros estamos proféticamente en un tiempo de conteo de la gavilla, y en estos días del Omer se van a hacer varias cositas. Esos 49 días van a ser maravillosos. Este año nos decía el doctor Ketriel que él se va a encargar otra vez de hacer el conteo del Omer con enseñanzas diarias, porque había dejado de hacerlas, y qué bueno que volvamos a tener ese tiempo de volver a mirar, porque uno dice, el Señor les dejó ese cometido al pueblo, y nosotros nos reíamos con José, pero decíamos, el Señor es perfecto, el que tiene el calendario loco es uno. Antes de Pesach nos permitió entrar en cuarentena para limpiar bien nuestras casas, nuestra vida. Muchos que estaban pecando por condiciones de afuera, compañeros de trabajo, personas que les gustan y no son, cantidad de cosas a donde uno iba, el Señor lo cortó antes de esta Pascua. Nos permitió purificarnos a las buenas o a las malas, pero nos está purificando. Celebramos Pesach en familia, cada uno en su casa, como dice la palabra. Estamos viviendo panes sin levadura en santidad, y en 8 días podremos reunirnos nuevamente a tener un Yom Tov, unas 2 horitas diferentes. Nos está permitiendo hacer lo que no habíamos podido hacer en esta fiesta antes, tener unas primicias diferentes. Y vamos a empezar la gavilla, como dijo Yeshua, permanezcan juntos. Permanezcan juntos. Y hace una semana o algo nos reíamos, estábamos aseando al patio, algo estábamos haciendo y yo me reía y yo le decía, ay amor, nosotros vamos a terminar casi esta cuarentena listos solo a celebrar Shavuot. Y nos reíamos y yo le decía, pero amor, el Señor dijo, quédense todos congregados en este lugar hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y yo le decía a José, este ha sido un tiempo de preparación espiritual a las buenas o a las malas, que cuando nos volvamos a ver es para estar unánimes juntos y que venga un estruendo poderoso y caiga sobre nuestras vidas. Yo le decía, si es por cuentas malas y no sabíamos pues que el presidente iba a extender la cuarentena, lo estábamos diciendo en broma, pero decíamos, nosotros vamos a salir casi de la cuarentena para reunirnos y celebrar Shavuot y que todos los pueblos escuchen glorificar al Señor en nuestras lenguas. Y no dudamos que este tiempo de cuarentena el Señor nos lo está permitiendo para eso, para prepararnos mejor espiritualmente, y cuando volvamos a salir a las calles
nos vean convertidos en unas personas diferentes. Esperemos que el doctor Petri nos empiece a compartir de la cuenta del Homer. Trataré de, si el Señor lo permite, de sentarme y leer y profundizar un poquito y empezar a mirar, porque las cuentas del Homer manejan unas cosas y entre ellas está el carácter y muchísimas otras cosas más de cada uno. Entonces se empezará a mirar esta parte para profundizar un poquitico más en la cuenta del Homer y el por qué es tan importante y es tan rígido y tan drástico que si tú vas en el conteo del Homer y vas en el día 3 y no lo contaste, no lo vuelvas a contar. Trae sus connotaciones importantes de la cuenta del Homer y todas estas otras cosas. Entonces pues también tendremos ahí la oportunidad de mirar un poquito más cómo es el tema del conteo del Homer. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, nosotras tenemos una. Sí. ¿Nos escuchan? Sí. Es que ayer estaban hablando de que cada copa significaba algo, pero al fin no se dijo y la verdad no sé, y mi tía alcanzó a buscar, pero no entendí, entonces. De esas 4 copas vamos a hablar más en el Shabbat, porque se nos extendería más la reunión, porque ahí hay un versículo de los que se toman para tomar la copa, y ahí hay cositas más de profundidad, porque mirábamos si Yeshua sí tomó esa 4ª copa o tomó hasta la 3ª, y para explicar si nos vamos un poquitico más largo, entonces en el Shabbat vamos a mirar sobre las 4 copas. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta al respecto? ¿No? No sé si les parece si abrimos todos el Salmo 22 y finalizamos nuestra reunión con ese salmo. Ese salmo es un salmo profético y habla totalmente de Yeshua. Describe todos los tiempos por los que él sucedió y pasó. Vamos a mirar qué descripción dice el libro de Salmos sobre el Salmo 22. Aquí dice: un grito de angustia y un canto de alabanza al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Esta dice: toda persona debe rezar en desconsuelo por la longitud del exilio y nuestra caída de prestigio a bajeza. También hará votos de enmienda en su aflicción. Para el director del coro sobre Ahimelech HaShahar, un salmo por David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente.
He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Adonai es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Adonai hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Señor, te damos gracias porque hoy podemos anunciar que tú eres nuestro libertador y nuestro salvador, nuestro cordero. Gracias por colocarte encima de nosotros. Gracias, Señor, porque el Padre te ve a ti y tú eres toda santidad y toda belleza y toda dulzura, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Yeshua, por tu salvación. Gracias por colocarte entre el Padre y nosotros. Gracias, gracias. Hoy celebramos y hoy recordamos que tú fuiste el Cordero inmolado y que has quitado nuestro pecado, que tu llaga nos ha hecho sanos, Señor. Gracias. Gracias, Yeshua, por eso. Como dice este salmo, la posteridad te servirá y será contado del Señor hasta la postrera generación. Oh, Padre, gracias, porque nosotros no habíamos nacido aún, pero nos han anunciado que tú hiciste esto. En esta mañana te podemos bendecir y te podemos exaltar, Padre. Gracias, gracias por tu misericordia, por haber enviado a Yeshua, el pan de vida, el pan de los pobres. Gracias, porque quien come este pan y bebe de la copa del Mashiach, nunca, nunca tendrá sed jamás ni hambre. Señor, gracias, 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 porque tenemos entrada a la vida eterna por la puerta santa y verdadera que es Yeshua. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por ampliar nuestros horizontes, nuestros conocimientos. Permite que tengamos un espíritu abierto a ti, un alma enseñable y una mente dispuesta a aprender de tu palabra más y más, Señor. Gracias. Terminamos gozosos este tiempo. Te damos gracias, Padre Santo, porque hemos podido ampliar nuestra vida y nuestro conocimiento para amarte y adorarte. Gracias, Señor. Entregamos nuestras familias y te pedimos que de verdad en esta cuarentena tu luz alumbre a nuestros familiares y a nuestros amigos, a nuestros vecinos y cercanos, Padre. Gracias por todo lo que haces. Gracias por hacer lo que haces en las naciones y en Israel. Gracias por este tiempo que nos está dando al mundo entero, Señor. Gracias, Señor Yeshua. Gracias, Padre Santo. Amén y amén.